Vamos a ver ahora es integrales triples. Bueno, se mueve la integral triple en un paralelepípedo, que es como un rectángulo, ¿no es cierto? Pero esa va a ser igual que las integrales sobre una zona rectangular. ¿Ya? Se usa el Fubini, así son de fácil cálculo. Veamos cuando ya el dominio no es una región rectangular, sino puede ser cualquier tipo de región. ¿Sí? Entonces, ahora la diferencia es que ahora yo voy a tener un sólido. Entonces va a estar todo en el espacio, x y z, ¿sí? X el suelo, z si quiere la altura, ¿cierto? Entonces yo acá voy a tener un sólido, por ejemplo, podría tener un cilindro, ¿cierto? Y ahí sería mi sólido, ¿sí? Ese cilindro tiene por ecuación z igual o entre un valor a y b, ¿sí? Que son de donde empieza hasta donde termina, que es la altura, ¿no es cierto? Y la ecuación de la base, que es x cuadrado más y cuadrado igual a un radio al cuadrado, ¿sí? Entonces, para definir ese dominio de integración, primero vamos a definir una proyección, ¿sí? Distinto en el plano que nosotros queramos elegir. Por ejemplo, yo voy a elegir acá XY, la proyección, es como si yo la estuviera mirando de arriba. Si yo estuviera mirando de arriba, esto sería una circunferencia. Entonces vamos a definir esa proyección, que va a ser como la integral es doble, o sea, dejando x constantes y variables, o al revés. ¿Sí? Y después el z en este caso se movería entre constantes, pero también se podría mover entre otras funciones que ya no son de una u otra variable. ¿Ya? En eso va a consistir el cálculo. Entonces, se puede decir que hay de varios tipos, ¿sí? Por ejemplo, la proyección puede estar en el plano XY, puede también estar en el plano XZ o en el plano YZ. ¿Sí? Aunque uno siempre lo podría dejar en XY, pero va a depender mucho del dibujito de la integral. Entonces, la integral triple sobre esa superficie va a ser nada más que la integral doble sobre la proyección, ¿sí? Que sería D, y la última integral se movería, ¿cierto? Los valores de z, que empezarían desde aquí hasta acá, ¿sí? Que esto vendría regido por funciones, tanto arriba y abajo, ¿sí? En este caso le pusieron la función u1 y acá la función u2. De 1 hasta u2 se mueve la... Entonces, de esa forma habría que hacer el cálculo de la integral. Por ejemplo, dice calcular la integral triple sobre de 2x por db. Antes anotamos dA, que era de x a de y, el db es de x, de y a de z, ¿sí? Porque esto como aplicación va a dar un volumen. Entonces el E es esa región que está ahí. Fíjense que el I se mueve entre 0 y 2, el X entre 0 y la raíz cuadrada de 4 menos y cuadrado. Eso es lo mismo decir que x cuadrado más y cuadrado igual a 4. ¿Sí? Pero como se mueve de eso, va a generar un octante. Y el Z se mueve entre 0 y I. ¿Sí? Entonces, si uno hace un dibujito de eso, es nada más que un cilindro que está cortado por un plano con el plano Z igual a I. ¿Sí? Ese es el plano rojo. Z igual a I. ¿Sí? Y acá tendríamos el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 4, pero tanto para x y positivo, entonces se va a considerar en el primer octante. ¿Ya? Bien, más adelante vamos a hacer este mismo cálculo quizás con un cambio variable, ¿sí? Que va a permitir hacer el cálculo más sencillo, pero veamos cómo interpretaríamos eso. Entonces, lo primero que tenemos que interpretar es la proyección. En este caso, yo lo hago en el plano XY. ¿Por qué? Porque si lo miro desde arriba,
es como un círculo que estoy mirando por la parte del cilindro, ¿sí? Pero va de la parte positiva nomás. Por lo tanto, porque va para ahí entre 0 y 2, y el X entre 0 y esa parte de la circunferencia, ¿sí? Que también obviamente acá va a ser 2. ¿Sí? Así que esa sería mi proyección, digamos, mi región D. ¿Sí? Y el Z se mueve entre 0 y I, ¿sí? Entre 0, parte de acá, hasta el plano que está ahí. ¿Sí? Eso se mueve el Z. ¿Sí? Entonces mi integral, ¿cómo quedaría? Nada más que la integral entre 0 y 2 para ahí, la integral entre 0 y la circunferencia se mueve el X, ¿no es cierto? No puedo decir de 0 a 2 porque eso no sería rectangular. ¿Sí? De 0 a la circunferencia, pero incluso ahí está despejado, que es 4 menos I cuadrado. Y el Z se mueve entre 0 e I. ¿Sí? De 2X, ¿sí? Está el de Z, de X a D. Y ahí está planteada la integral y se resuelve esa integral fácilmente. ¿Sí? De hecho, la primera integral es con respecto a Z, ¿no? Siempre vamos a integrar esta integral primero. ¿Sí? Entonces, al integral con respecto a Z, eso me queda la integral entre 0 y 2, la integral entre 0 y la raíz cuadrada, de I menos, de 4 menos I cuadrado, el 2X constante. Entonces si integro con respecto a Z, me queda la medida de eso, y la medida es I, ¿sí? Por dx a d. Y después, ahí ya los queda una integral doble, ¿cierto? Que sabemos hacerla. Integramos esa con respecto a X, ¿cierto? Y después integramos con respecto a Y y obtenemos la solución de la integral. ¿Sí? Bien. Bueno, hay tipo 2 y tipo 3. Por ejemplo, acá tipo 2 se dice que la proyección está en el plano YZ, o como le dije también podría estar en el plano XZ. Eso va a depender bastante del dibujito. Por ejemplo, esa integral que dice está limitado por el paraboloide, que el que está naranjo ahí en el dibujo, 4i cuadrado más 4z cuadrado, y el plano x igual 4, ¿sí? Que es el amarillo. ¿Sí? El amarillo sería x igual a 4, ese plano que corta. Y el naranjito vendría siendo el paraboloide, que sería x igual a 4i cuadrado más 4z cuadrado. ¿Sí? Entonces, en ese caso, considerando que está acá el x, el y y el z, ¿sí? La proyección, ¿dónde la haría yo en ese caso? ¿En qué plano? En el XY, o sea, en el suelo, en el XZ, que sería la pared de la ventana, o en el IZ, que es la pared del... En el XZ. ¿Sí? O sea, ese dibujito ahí tiene que ver mucho con el plano que hice yo, ¿no? En 3D. Porque estoy visualizando. Pero en realidad ese dibujito va para el lado de la pared. ¿Sí? Entonces, como esto es igual a X, entonces acá está cortando el X. Aquí corta el X. ¿Sí? Ahí está el dibujito. ¿Sí? Fíjense que cuando el Y y el Z valen 0, eso vale 0. Entonces mi dibujito es así. ¿Cierto? Ese es mi dibujito.
Luego, la proyección, ¿en qué plano lo hago? En el IZ, ¿cierto? Sí, en el IZ. ¿Sí? Entonces, la proyección lo hacemos en el plano IZ, ¿sí? Que para, de hecho, fíjense que como corta en 4, si yo reemplazo en x igual 4, ¿qué voy a tener? Cuando se hace la intersección, va a quedar 4 igual a 4y cuadrado más 4z cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí? Que simplificando por 4 me va a quedar 4, y cuadrado más z cuadrado igual a 1. ¿Sí? ¿Y eso qué es lo que es? Y cuadrado más z cuadrado igual a 1. ¿Cómo? ¿Pero qué figura es esa? ¿Ah? Una circunferencia. ¿Sí? Una circunferencia de radio 1, ¿cierto? Pero está en el plano IZ. ¿Sí? Y de radio 1. Entonces, ahí está mi proyección. ¿Sí? En ese plano. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? La proyección va a ser el plano, dijimos, IZ. ¿Sí? Entonces, la última se va a mover en el plano el X. ¿Y el X de dónde hasta dónde se va a mover? Si observamos la figurita, se va a mover desde el amarillo hasta 0, ¿cierto? ¿Sí? O sea, de 0 hasta x igual 4. ¿Sí? Desde 0 hasta x igual 4. Ahí se mueve. Pero si se mueve ahí, ¿qué sucede? Que sería ahí rectangular. ¿Sí? Estoy considerando solamente esto que está acá. Pero ¿qué pasa si considero de aquí a acá? De aquí se mueve desde 4 hasta el paraboloide. ¿Sí, no? Entonces el límite no iría en sí en 0, sino estaría hasta el paraboloide. Y el paraboloide es justo lo que está ahí, que es 4 y cuadrado más 4z cuadrado. ¿Y cómo serían los límites de integración para D? ¿Cómo serían los límites de integración de D? Como no es rectangular, va a quedar algo variable y la otra constante, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Qué quiere dejar constante ahí? ¿El X, el Y o el Z? El Y. Ya. El Y, ¿de dónde hasta dónde se mueve? De menos 1 hasta 1. De menos 1 hasta 1. Claro, ¿Y el Z? sí. De la parte de abajo de la circunferencia a la parte de arriba de la circunferencia, ¿cierto? Entonces es nada más que tomar esta ecuación que está acá, ¿no es cierto? Y despejar Z, entonces me va a quedar la raíz cuadrada de 1 menos y cuadrado, y acá menos la raíz de 1 menos y cuadrado, ¿cierto? Entonces, como lo hemos hecho anteriormente. ¿Sí? Por lo tanto, la integral triple sobre E de X por dB se puede escribir como la integral primero de las constantes. ¿Sí? Primero en D, menos 1 hasta 1, de menos raíz cuadrada de 1 menos y cuadrado hasta la raíz cuadrada de 1 menos y cuadrado, ¿no es cierto? Y después con respecto a X, que sería desde 4 y cuadrado más 4z cuadrado hasta 4, ¿cierto? Sí.
¿De qué? De x, estos son los límites de x, después viene de z, y después de y ahí se van resolviendo cada uno de los integrales. Acá lo importante es escribir bien esa integral. Bien. Entonces es ¿cómo se llama? La proyección, ¿sí? Hay que fijarse bien dónde proyectar, vamos a hacer bien la proyección, ¿sí? Para tomar ese dominio D y después tomar como la altura, digamos, que acá la altura es para X, ¿sí? El X va desde 4 hasta acá, ¿no es cierto? Veamos ese. ¿Sí? Voy a borrar acá el dominio, pero dice evalúa el integral de x por db nuevamente, pero está limitado por z igual a 1 menos x cuadrado. ¿Ya? Y los planos x más y igual 1, ¿sí? Que sería el plano de abajo del suelo, ese lo vamos a pintar. Ese triangulito de acá, de abajo sería x más y igual a 1. ¿Sí? X igual 0. Si el x igual 0, quiere decir que el y y el z toman cualquier valor. Entonces, sería esta parte de acá atrás. ¿Sí? Entonces ahí sería x igual 0. ¿Sí? Y igual 0. Si el y igual 0, sería el plano de acá atrás, igual 0, o sea, sería el plano xz. Y z igual 0, que sería el plano x, ¿sí? Donde está abajito. ¿Bien? Y z igual a 1 menos y cuadrado, entonces es un paraboloide, ¿cierto? ¿Sí? Entonces sería esta, digamos, esta parte de arriba y toda curva. ¿Sí? Eso sería z igual a 1 menos x al cuadrado. ¿Perfecto? ¿Ya? Entonces, en este caso, la proyección conviene dejarla en el plano, ¿cuál? XZ. ¿Sí? Porque en el plano XZ, si yo miro eso que está allá, es justamente esto acá, ¿no es cierto? Y es una parábola. ¿Sí? Eso es una circunferencia, pero es una parábola. ¿Sí? Ya. Entonces, primero miramos la proyección. La proyección en el plano dijimos XZ. Y perdón. X. Y nos da de esa forma. Donde acá justamente coincide que esto vale 1 y 1. Pero en realidad esa ecuación es z igual a 1 menos x cuadrado, ¿cierto? Ya. Muy bien. Ya. Esta es mi región D. Definamos la región D ahí en ese caso. ¿Qué me dice? ¿Es rectangular? ¿Esto? ¿Es rectangular o no? No. No. Entonces va a ser un límite constante y el otro límite variable. Perfecto. Vamos a pintarlo ahí. Ya. ¿Y cuál va a ser mi límite variable de D? X que dejarlo variable. Constante, que digo. O variable. X variable.
Yo no dejaría el z variable. ¿Sí? Porque ya tengo despejado el z acá. Sí. Con respecto. Porque si dejo el x variable, tendría que despejar el x y me voy a quedar con raíz cuadrada. ¿Sí? Sí. Entonces, en este caso, para D, ¿cierto?, conviene dejar el z constante. ¿El z de dónde está, dónde se mueve? Desde 0 hacia la parábola. No, 0 a 1, es constante. Ah, 0 a 1, sí. ¿Sí? Ah, perdón. Ah, razón. No. El x lo vamos a dejar constante, ¿cierto? X entre 0 y 1. ¿Sí? Bueno, ahí hice el dibujo al revés. Me guié por el de allá, pero en realidad cada día está el negativo, ya no importa. ¿Ya? ¿Y el z? Desde 0 0 hasta 1 menos x. hasta la palabra. Sería 1 menos x cuadrado. ¿Sí? Repito, también podría hacerlo dejando el z constante y el x variable, pero en ese caso me salen raíces cuadradas y se me complica más. ¿Sí? Bien. Ahí tenemos, nos falta solamente, falta el límite, ¿para qué? I. ¿Sí? ¿Y el i de dónde está, dónde se mueve? X se mueve ¿Dónde podemos observar los límites para i? desde la parábola que está ahí. La parábola sería 0. ¿Ya? De 0, ¿no es cierto? Sí, porque parte del plano igual 0 hasta El despeje ya que sería 1 menos x. 1 menos i. Sería el plano, ¿cierto? Sí. Es x más y igual 1. ¿Sí? Perfecto. Ya. Y por lo tanto, mi límite de integración quedaría voy a estar todo arriba. Entonces la integral triple sobre e de x por db se escribe como, ¿qué me dice? Integral entre 0 a 1. De 0 a 1, La integral entre 0 y 1 menos x cuadrado. ¿ya? De la integral de 0 hasta 1 menos x. ¿Ya? De x. De y. De z. De x. Perfecto. Resolvas integral. Resolvamos una integral.